Buenos días. El día de hoy les hablaremos sobre las sumas de Riemann. Las sumas de Riemann fueron una de las varias aportaciones hechas por matemáticos para responder a una incógnita planteada desde los tiempos de los antiguos griegos y egipcios. ¿Cómo calcular áreas? O en este caso, ¿cómo calcular el área que se encuentra bajo la forma que proyecta una función dada en el plano? Para dar un antecedente de las sumas de Riemann, mencionaremos que, en el siglo XVII, con la formulación del teorema fundamental del cálculo se mejoró el estudio realizado de manera independiente por parte de Newton y Leibniz. La integración fue rigurosamente formalizada por primera vez por Bernhard Riemann empleando límites. Lo que aportó Riemann a las integrales fue aplicarle el límite a la suma cuando la longitud máxima de la partición tiende a cero. Esto es, considerar una partición cada vez más refinada en A a B. Por tanto, tener en cuenta que los puntos del intervalo tienden a infinito. Esto quiere decir, considerar muchos rectángulos que disminuyen la anchura de su base infinitamente para poder calcular de una manera cada vez más precisa el área bajo la forma de la función, donde la altura de cada rectángulo sería definida por la función f de x que estuviera dentro del intervalo a b. Para esto también se considera que la división de los rectángulos es uniforme, todos tienen la misma base, y al tomar cualquiera de esos rectángulos, su base sería definida por delta x, la diferencia de dos puntos cuya longitud sería la misma para cada rectángulo, y su altura sería definida por f de x subíndice y, la cual sería la altura de un rectángulo en un punto dado. De esta forma, obtendríamos el área de cada rectángulo por su fórmula geométrica, aplicando nuestras expresiones f de x subíndice y por delta x o lo que es base por altura. El límite y la sumatoria se usan porque consideramos que la división o el número de rectángulos que habrá será infinita y por ende infinitamente exacta, y la sumatoria es para ejemplificar o denotar que se hará la suma de todos esos rectángulos de i hasta n, que, como sabemos por el límite, n será infinito o tenderá a infinito, y por tanto i, el cual también es el subíndice de cada rectángulo, también tenderá al infinito o será infinito, por lo cual serán infinitas bases por infinitas alturas, dándonos, como ya dijimos, un resultado preciso del área bajo la curva al sumar infinitos rectángulos. A continuación demostraremos lo anterior dicho con dos ejemplos. Bien, vamos a hacer el ejemplo de cómo obtener la expresión para calcular una integral por sumas de Riemann. Así que vamos a obtener la expresión de las sumas de Riemann de la siguiente integral, la cual es la integral que va desde 0 hasta 3 de x cúbica diferencial de x. La función en este caso es x cúbica para un intervalo 0,3, por tanto a es igual a 0 y b es igual a 3. Vamos a definir el incremento de x para este intervalo, así que el incremento de x es igual a b menos a sobre n. Reemplazaremos b, que es 3, menos reemplazaremos a, que es 0, sobre n, dándonos igual a 3 sobre n. Y con esta expresión de incremento de x, calcularemos x subíndice y, el cual va a ser igual a 0 más y, que multiplica a 3 sobre n, y esto nos va a dar un resultado igual a 3 por i sobre n. Ahora obtendremos la función para x igual a xy, sustituyendo la x por x subíndice y en la función original. Calculamos el área de cada rectángulo, multiplicando las expresiones obtenidas de x subíndice y en función de f y del incremento de x. Y nos queda a subíndice y igual a 3 por i sobre n al cubo por 3 sobre n. Por lo que el valor de la integral por sumas de Riemann es la integral que va desde 0 hasta 3 de la función x cúbica diferencial de x igual al límite de n cuando tiende hacia infinito de la sumatoria de 3 por i sobre n elevado al cubo por 3 sobre n desde i igual a 1 hasta n. Y para obtener el resultado del área tendríamos que resolver el límite del sumatorio, que lo veremos a continuación. Ahora vamos a ver cómo resolver una integral por las sumas de Riemann, así que vamos a partir de la expresión anterior de la integral por sumas de Riemann. Resolveremos el paréntesis elevando al cubo,
Así que 3 elevado al cubo nos da 27 por i al cubo sobre n al cubo y lo demás lo dejamos igual. Después multiplicamos ambas fracciones. 27 por 3 nos da 81 y en el denominador n cúbica por n, al sumar sus exponentes nos queda n elevado a la cuarta. Lo que sea constante lo podemos sacar fuera del sumatorio, o sea, todo lo que no lleve i lo podríamos considerar constante, por lo que sacamos los términos que no llevan i fuera del sumatorio. Llegando a este punto, el sumatorio de i elevado al cubo desde i igual a 1 hasta n es igual a n elevado a la cuarta sobre 4 más n elevado al cubo sobre 2 más n al cuadrado sobre 4. Sustituimos el sumatorio por su expresión, quedándonos límite cuando n tiende hacia infinito de 81 sobre n elevado a la cuarta por n elevado a la cuarta sobre 4 más n cúbica sobre 2 más n cuadrada sobre 4 y multiplicamos el paréntesis. Ahora simplificamos términos. Aplicamos la propiedad de límite para el límite de n hacia infinito. Cuando el límite de n tiende hacia infinito de n elevado a la a sobre n elevado a la a, que nos da igual a 1, o también el límite cuando n tiende hacia infinito de a sobre n elevado a la b, igual a 0. Quedándonos que el límite de n cuando tiende hacia infinito de 81 sobre 4 más 81 sobre 2 por n más 81 sobre 4 por n cuadrada. Al resolver el límite nos queda igual a 81 sobre 4 unidades cuadradas. Este resultado está en unidades cuadradas porque estamos calculando un área. En este ejemplo, calcularemos el valor de la integral definida de menos 1 a 3 de x cuadrada más 6x más 3 derivada de x mediante sumas de Riemann. Para este caso, nuestra función f de x es igual a x cuadrada más 6x más 3 para un intervalo de menos 1 a 3. Por tanto, a es igual a menos 1 y b es igual a 3. Definimos el incremento de x para ese intervalo. Delta x, que es igual a b menos a sobre n, va a ser igual a 3, que es b, menos 1, que es a, sobre n. Eso nos va a dar 4 sobre n. Y con esta expresión de incremento en x calculamos x subíndice i. X subíndice i va a ser igual a menos 1 más i por 4 sobre n. Eso va a ser igual a menos 1 más 4 por i sobre n. Ahora obtenemos la función para x igual a x subíndice i, sustituyendo la x por x subíndice i en la función original. F de x subíndice i va a ser igual a menos 1 más 4i sobre n al cuadrado más 6 menos 1 más 4i sobre n más 3. O sea que donde haya todas x vamos a sustituirlas por x subíndice i. Ahora calculamos el área de cada rectángulo multiplicando las expresiones obtenidas de f de x subíndice i y del incremento de x. O sea, sé que a subíndice i va a ser igual a f de x subíndice i por delta x. Y nos queda a subíndice i va a ser igual a menos 1 más 4i sobre n al cuadrado más 6 por menos 1 más 4 subíndice i sobre n más 3. Todo eso por 4 sobre n, o sea, nuestra delta x. Eso nos va a dar 1 más 16 por i al cuadrado sobre n al cuadrado menos 8i sobre n menos 6 más 24i sobre n más 3. Todo eso por delta x o 4 sobre n. Reduciendo nos va a quedar 16i al cuadrado sobre n al cuadrado más 16i sobre n menos 2 por delta x o 4 sobre n. Por lo que el valor de la integral por sumas de Riemann es la integral definida desde menos 1 a 3 de x cuadrada más 6x más 3 delta x va a ser igual
al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria n cuando i es igual a 1 de 16i cuadrada sobre n cuadrada más 16i sobre n menos 2 por 4 sobre n. Para resolver esta expresión que nos quedó por el método de las sumas de Riemann, eso se explicará a continuación. Para resolver la expresión que nos quedó, primero resolveremos el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria que ya establecimos. Para eso multiplicaremos las fracciones que están en el interior de la sumatoria, las cuales son 16i al cuadrado sobre n al cuadrado más 16i sobre n menos 2 por 4 sobre n. Al multiplicarlos nos va a quedar 64i al cuadrado sobre n al cubo más 64i sobre n al cuadrado menos 8 sobre n. Después aplicamos propiedad de la suma para dicha expresión, por lo cual la sumatoria de 64i al cuadrado sobre n al cubo más 64i sobre n al cuadrado menos 8 sobre n, cuando i toma los valores de 1 a n, nos va a quedar en la sumatoria de 64i al cuadrado sobre n al cubo, cuando i toma los valores de 1 a n, más la sumatoria de 64i sobre n al cuadrado, cuando i toma los valores de 1 a n, menos 8 sobre n, cuando i toma los valores de 1 a n. Lo que sea constante lo podemos sacar fuera de la sumatoria. Todo lo que no lleve i se considera constante, por lo que sacamos los términos que no llevan i fuera de la sumatoria. Por lo cual la expresión nos queda 64 sobre n al cubo por i al cuadrado cuando i toma los valores de 1 a n, más 64 sobre n al cuadrado por i cuando i toma los valores de 1 a n, menos 8 sobre n por 1 cuando i toma los valores de 1 a n. Para esto es importante recordar las fórmulas de la sumatoria. Para 1, que es igual a n, para i, que es igual a la expresión que se ve en pantalla, para i al cuadrado y para i a la 3. Aplicamos las fórmulas de la sumatoria a sus respectivas sumas. Nos queda la siguiente expresión: 64 sobre n al cubo por n al cubo sobre 3 más n al cuadrado sobre 2 más n sobre 6 más 64 sobre n al cuadrado por n al cuadrado sobre 2 más n al cuadrado menos 8n por n. Y simplificamos, como se ve a continuación. La expresión es bastante larga, por lo cual iremos simplemente a mencionar la expresión simplificada. 32 sobre 3 por n más 1 por 2n más 1 sobre n al cubo más 32 por n más 1 sobre n al cuadrado menos 8. Sustituimos el sumatorio por su expresión según la fórmula anterior y nos queda el límite cuando n tiende a infinito de 32 sobre 3 por n más 1 por 2n más 1 sobre n al cubo más 32 por n más 1 sobre n al cuadrado menos 8. Y resolvemos el límite para la suma. Una vez más, la expresión es demasiado larga, por lo cual me iré a la expresión reducida, que como todos ya conocen será 32 sobre 3 por el límite cuando n tiende a infinito de 2n cuadrada más 3n más 1 sobre n cuadrada más 32 por el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n menos 8. Para el siguiente paso aplicamos la propiedad del límite para n infinito cuando el límite del n cuando tiende a infinito de n a la a sobre n a la a es igual a 1, o el límite cuando n tiende a infinito de a sobre n es igual a 0. Por lo cual 32 sobre 3 por el límite cuando n tiende a infinito de 2n al cuadrado más 3n más 1 sobre n cuadrada
va a dar como resultado el límite cuando n tiende a infinito de 2n al cuadrado sobre n al cuadrado más el límite cuando n tiende a infinito de 3n sobre n al cuadrado más el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n al cuadrado. Aplicando las propiedades que ya conocemos, nos va a quedar 32 sobre 3 por 2 por el límite cuando n tiende a infinito de n al cuadrado sobre n al cuadrado más 3 por el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n al cuadrado más el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n al cuadrado va a ser igual a 32 por 2 más 0 más 0. Por las propiedades de los límites que ya mencionamos, eso también se va a aplicar para 32 por el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n, que al final nos dará como resultado 32 por 1, por las propiedades de los límites ya mencionadas. Tal que el resultado nos va a dar de esas dos expresiones, a las cuales les aplicamos el límite, va a ser 32 sobre 3 por 2 más 32 por 1 menos 8, que va a ser igual a 64 sobre 3 más 24, dándonos como resultado final de toda nuestra operación 64 sobre 3 más 24 igual a 136 sobre 3 unidades cuadradas. Y ese va a ser el área bajo la curva por sumas de Riemann, y se pone el resultado en unidades cuadradas porque estamos calculando un área. A continuación, les dejamos ejercicios para resolver durante la clase, los cuales son muy similares a los ejemplos presentados en el video. Además, agregamos 2 ejercicios de tarea para reforzar la comprensión del tema de sumas de Riemann. Eso sería todo por nuestra parte, y las referencias que aparecen en pantalla se muestran en la descripción del video.